y la honra y la alabanza es para nuestro Señor. Esta mañana, mis amados hermanos, estaremos hablando. El domingo pasado estuve hablando de un hombre endemoniado de Gadara. Estuve hablando de un hombre de Gadara, un hombre endemoniado, que vivía en los sepulcros, separado de su familia, sin la dicha de volver nunca a su casa. Pero Jesús salió una mañana y lo encontró. El hombre salió corriendo cuando vio y sintió que había alguien que tenía el poder. Vino el demonio y se arrodilló. Y Jesús le mandó al demonio que saliera. Y dice la palabra que la gente que vino lo encontró sentado. Andaba siempre desnudo, pero ese día estaba vestido y estaba en su sano juicio. Cuando él le dijo al Señor Jesús, te voy a seguir, el Señor Jesús le dijo, no, vete a tu casa, vete a los tuyos. Anda ya con tus hijos, anda ya con tu familia. Estabas condenado a nunca volver a regresar. Pero yo ahora, dijo el Señor, te mando que regreses. Tu familia te necesita. Levántate ahora y regresa a tu casa. Y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Alabanzas a su nombre. Y esta mañana voy a hablar otra vez con respecto a otro demonio inmundo. Porque el mundo, la gente, quiero decirte, óyelo bien, escúchalo bien. El mundo está atado. Hay un manto negro que cubre a la humanidad. Los tiene embelesados en la droga, en los cines, en las discotecas, en los casinos, en las playas. Hoy con el fútbol, muchos han dejado las iglesias y otros tienen la televisión en la iglesia, porque todavía están atados y están amarrados. Hay alguien que tiene el control de sus vidas y todavía no han sido libres y muchas veces están en la iglesia, incluso hasta son líderes, pero están atados por un demonio. La palabra de Dios aquí nos dice esta mañana que dice la palabra de Dios, la que leímos en Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. El demonio inmundo, hermanos y amigos, tú que has caído de la gracia, tú que has agarrado el evangelio como un chiste, que has agarrado las cosas de Dios como un juego y haces cosas sucias, y después te encaramas en el púlpito. La Biblia dice que un hombre que hace esas cosas es como trapo de inmundicia. Lo que hagas en la iglesia, si estás viviendo una vida torcida, tratando de que Dios no te ve, o tratando de engañar a Dios nunca lo engañarás. El que se engaña eres tú mismo. Y cuando haces algo en la iglesia, Dios lo mira como un trapo de inmundicia. ¿Y sabes qué es un trapo de inmundicia? Es una toalla femenina llena de menstruación. Así hiede lo que tú haces en la iglesia cuando andas torcido. La Biblia aquí nos dice que cuando una persona levanta la mano en señal que por la fe recibe a Jesucristo en su corazón, a partir de ese momento, cuando tú levantas la mano y dices, Señor, aquí estoy, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. En ese momento el Señor entra a tu vida y empieza a poner en orden todas las cosas.
En el libro de Génesis dice que cuando el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando un hombre antes de venir al Señor en la tierra, habla de la tierra somos nosotros los hombres, somos hechos de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios llega al hombre, lo encuentra todo desbaratado, todo desquebrajado. Y empieza el Señor a poner en orden todas las cosas que están desordenadas. Cuando tú levantas la mano y dices, Señor, yo te recibo en mi corazón, que tu sangre divina me limpie de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame fuerza y valor para seguir hacia adelante. Cuando tú confiesas, el Señor entra a tu vida. El demonio que te había gobernado sale de tu vida. Porque cuando el reino de Dios llega a la vida de alguien, el reino de Dios cubre todas las áreas y no hay lugar para más nada. Y el Señor, el reino de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, empieza a gobernar tu vida y echa fuera todos los enemigos que te habían estado molestando. Y empiezas a caminar en el Evangelio, a empezar a leer la Biblia, empezar a orar y ayunar. Pero luego, eso es lo que aquí dice la Biblia, el demonio salió de tu vida, pero te descuidaste de alguna manera y empezaste a dejar de ir a la iglesia y empezaste a sentir que no era correcto que el pastor o la iglesia te pida diezmos, que te pida la ofrenda. Y el demonio te dice, estás trabajando por gusto, el otro está comiendo bien y tú trabajando, y el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Y dice la palabra de Dios que aquel demonio que salió de tu vida se va a lugares secos. Allá anda, pero no encontrando reposo. Aquí dice la Biblia que no encontrando reposo, regresa a ver dónde antes había vivido. Regresa a ver si hay algún rótulo en aquella casa donde él había vivido antes. Si está la casa for sale o está en for rent. Entonces el diablo empieza a ver el demonio que salió de tu vida, empieza a pasar por ahí y dice, aquí era donde yo vivía antes. Y empieza a darse cuenta que ya tú no eres el hombre de antes, el hombre de oración. La mujer que llevaba a sus nenes a la iglesia, ahora los tienes embelesados ahí viendo dibujos y caricaturas en el teléfono, haciéndolos esclavos cada día más del demonio y haciéndolos hijos del infierno. Porque cuando tú no llevas a tu familia a la iglesia o no les enseñas la Biblia, no les enseñas el camino correcto, los estás llevando tú misma, madre. Mira, tú que eres madre, estás llevando a tus hijos a una condenación eterna. ¿Por qué razón? Porque te has descuidado. Has dejado a tu familia esclava de una televisión recomendado donde hay fumadores y violadores y borrachos y mal hablados. Y ahí los llevas y los nenes empiezan a percibir todo aquel montón de demonios inmundos. La Biblia aquí nos dice que el hombre sale del demonio, sale del hombre y se va a vagar buscando dónde, porque los demonios no pueden vivir en el aire, tienen que tener un cuerpo para poder trabajar. Se meten en los animales o se meten en el hombre para hacerlos esclavos y convertirlos como en una carroza de los demonios y los hacen que los llevan y los traen donde a ellos se les antoja. Pero cuando llega el Señor Jesucristo a tu vida, entonces Dios toma el control. Pero cuando el hombre se empieza a descuidar y deja de leer la palabra, deja de ayunar,
deja de ir a la iglesia porque es mucho trabajo, que está muy cansado, que tiene que limpiar la casa, que tiene que lavar el carro, que va a esperar a la viajera, que tiene que hacer una diligencita, que tiene que ir a cortar una yarda de grama, que va a ir a cortar un palo, y entonces se embeleza en estas babas que no te traen nada. Y cuando el demonio te mira que ya no estás aquel hombre fuerte, entonces regresa y se da cuenta que tú dejaste el vicio de ser borracho, tiraste el paquete de cigarros, Dios había hecho una limpieza en tu vida y había hecho más apartamentos en tu propio corazón. Y cuando el demonio regresa y mira otra vez a aquel hombre de donde antes él salió, y mira que esa casa está desocupada y está vacía. Y entonces él entra a ver otra vez tu vida, que ya no eres aquel hombre, y se mete y mira que la casa es muy grande. Dice, no, aquí está muy grande esta casa. El Espíritu Santo hizo más apartamentos, la limpió, la puso una casa de lujo. Pues ahora, como no hay nadie aquí, dice el demonio inmundo que salió, esto dice la palabra. Como la casa es muy grande, entonces dice que va a buscar 7 demonios más. 7 demonios más. Y se meten en aquel hombre. Y dice la Biblia que el hombre se vuelve peor que su primera vez. El hombre al final termina siendo un hombre desbaratado porque le dio lugar al enemigo. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de mantenernos velando y orando, con nuestra lámpara encendida y con nuestros vestidos cerca, para que nadie mire nuestra desnudez. Cuando el hombre se descuida, hermanos, el hombre termina en un estropajo del maligno, porque después que el hombre cae la primera vez, el demonio empieza a hacer desastres en su vida, y el hombre viene a ser peor que cuando su primer tiempo. La Biblia dice que el estado de aquel hombre viene a ser peor. Si tú habías pensado matar, ahora que están los 7 demonios te van a obligar que lo hagas. Si habías pensado violar, ahora que caíste lo vas a hacer. Pero hay poder en el nombre de Jesús, hay poder. Hay alguien que tiene el poder para volverte a levantar. No te debes de descuidar. Estás sufriendo y me estás oyendo. Yo sé que me estás oyendo. Tú eres ese hombre que te has descuidado y ahora quieres huir sin que nadie te persiga. El demonio te dice, vete lejos, donde nadie te conozca. Tienes que irte de aquí. A la 1 de la mañana llega a tu cama. A las 2 de la mañana, y te dice, tienes que salir de aquí. Y tú mismo te pones a conversar y dices, es cierto, me tengo que ir. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque él quiere tenerte lejos. Y cuando ya te tenga lejos, separado de la iglesia, separado de tu familia, separado del poder de Dios, entonces el enemigo aprovecha para matarte, para destruirte. Aquí dice la Biblia, y voy a seguir leyendo la palabra, porque es la palabra la que nos dice esta mañana. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces, oiga lo que dice. Cuando no haya donde morar, dice, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, de donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Porque eso es lo que Dios hace en la vida del hombre. Cuando Dios viene a nosotros, yo me recuerdo que hace 45 años andaba huyendo sin que nadie me persiguiera, con el paquete de cigarro en la bolsa y otro en la bolsa de la camisa, huyendo sin que nadie me persiguiera. 19 años tenía, pero 19 años que tuve en el mundo, pude conocer las cosas más negras
que uno practica fuera de las cosas de Dios. Buscando cómo destruirme. Nunca busqué a Dios. Nunca. Me hablaban de Dios. Sabía de Él. Pero saber de Él no es suficiente. Es necesario conocerlo. La gente sabe de Dios. Han oído mucho de Dios y leen la Biblia. Y se van a los institutos. Son teólogos en la palabra. Son escatólogos. Conocen la letra. Pero no conocen quién hizo esa letra. Para que tengas, hermano, un cambio de vida y tengas una seguridad, no necesitas solo leer, necesitas conocer al autor de ese libro sagrado que es las Santas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia que no encontrando dónde morar, dice voy a regresar allá donde estuve antes. Y aquel hombre que Dios había limpiado, dice que encuentra la casa barrida y adornada. Cuando regresa aquel hombre, ya no es aquel hombre que andaba lleno de andrajos, es un hombre que está bien afeitadito, un hombre que tiene la Biblia, un hombre que está, hermano, sin vicios. Entonces dice, esta casa está barrida y está adornada. Y dice, sigue leyendo, oye lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y dice, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y oye lo que dice el verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peor que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta mala generación, la que estamos viviendo hoy. Alabanzas a su nombre. Cuando hablaba de la marcha que va a haber, hermanos, muchos se avergüenzan de salir con la Biblia debajo del brazo, salir con un cartelón diciendo que el evangelio es poder. La iglesia evangélica es la única que tiene el poder, y aunque te duela, no hay otra religión en la cual Dios haya depositado el poder, solamente en la iglesia evangélica. Esta mañana estaba pensando que la iglesia evangélica no es una iglesia vieja. A veces me encuentro en la calle y me dicen, la iglesia de nosotros es la iglesia más antigua. Y es cierto, la iglesia evangélica solamente tiene 2014 años. Y no nació en Roma, y no nació en Egipto, nació allá en Jerusalén. ¿Y dónde nació? Nació del costado de un hombre, donde un hombre metió una lanza, y de ahí salió sangre y agua. De ahí depende la iglesia evangélica. Después que nació, Dios nos ha dado el poder para echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. No hay otro camino, mis amados hermanos. Este hombre, dice la Biblia, que cuando esos demonios inmundos vienen, el estado de ese hombre es peor que el primero. Pero hay una solución. Cuando Cristo vino se dio cuenta que los hombres éramos esclavos, pero Él nos dio un poder. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia nos dice también, allá en el capítulo 1 de Jueces, que había un hombre que se llamaba Adoni-Bezek. Ese Adoni-Bezek era un hombre maligno,
un prototipo del diablo. Dice la Biblia que tenía 70 hombres debajo de la mesa, que les había quitado el pulgar de la mano derecha y el dedo grande del pie derecho, y los tenía como perros arrastrándose debajo de la mesa, tirándoles bocados como perros de la mesa. Allí los tenía sujetos a 70 hombres, sujetos a la voluntad del demonio, predicadores grandes, líderes de las iglesias, arrastrándose como perros. Y Dios Jesucristo se dio cuenta que el hombre no podía solo. Por eso dejó su trono y se vino a la tierra, porque se dio cuenta que el hombre solo no puede. Necesita a alguien que lo ayude. La Biblia nos dice que ese hombre tenía 70 hombres mendigando unas migajas debajo de la mesa de Adoni-Bezek. Pero la palabra de Dios nos dice, ya en los últimos capítulos del Evangelio de San Marcos, de San Mateo y San Lucas y San Juan, que aquellos 70 hombres mutilados, allá en el capítulo 1 de Jueces, Jesús dice que sopló sobre de ellos y les dijo: reciban el poder, y les dio el Espíritu Santo. Aquellos hombres caídos en el Nuevo Testamento son hombres restaurados, que nos hemos levantado con la Biblia en la mano y bajo el poder del Espíritu Santo, contrarrestando al ejército enemigo. Porque la palabra me dice que no podemos, hermanos, predicar el Evangelio sin antes combatir al ejército contrario. El reino de Dios no se puede manifestar sin antes atar al hombre fuerte. Ese hombre fuerte es un demonio inmundo que hay que ir a atarlo. Después que lo amarramos en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra, entonces podemos saquearle la casa y robarle y quitar todo lo que nos ha quitado. El hijo tuyo que se ha ido a la droga, la mujer que abandonó a su familia, el hombre que dejó su hogar, el hombre que renunció al ministerio de la iglesia. Ese hombre necesita ese poder divino de lo alto. Estás mutilado y por tanto necesitas el poder del Evangelio. No está todo perdido. Hay alguien que te quiere levantar hoy y te quiere librar de ese demonio inmundo que está paseando por ahí por tu casa. Estos 20 o 15 días que ha estado el mundial, tu casa ha estado vacía y varias veces ha pasado el demonio para tratar de meterse, si es que no se ha metido. Te lo digo en el nombre de Jesús, que Jesús tiene el poder para poderte restaurar y poderte levantar. En el nombre de Jesús te bendigo. Llama esta mañana